Viajeros del tranvía, un paseo por los comienzos de nuestro teatro. Transitando juntos las calles del recuerdo. Escuchando historias de voces olvidadas. Curiosos que descubren con sorpresa el paisaje porteño de los arrabales. Un encuentro. Encontrarnos. Comunicate con nosotros. Encontranos en el Facebook Viajeros del Tranvía. Gracias por estar ahí. Gracias por su compañía. Acercan, saludando por la ventanilla, intentando robar protagonismo, nuestros actores. Este programa está auspiciado por el Ministerio de Cultura de la Nación y ha sido declarado de interés cultural. Bueno, no se puede quejar. Le estoy haciendo caso. Ya ve que paciencia es lo que me sobra. Todo este tiempo tratando de recordar, y ahora que usted se decidió a contarme lo que realmente sucedió, ya ve que no le insisto para que continúe. Ya ve que además soy muy comprensiva. No es el mismo interés en esta historia el que tengo yo, que soy la real protagonista, al interés que puede tener usted, que fue un simple testigo. Por ese motivo imagino que viene a la radio programa tras programa pensando en otra cosa. ¿Qué urgencia puede sentir en relatar una historia que no le pertenece? Ya ve que no le insisto. ¿Y entonces por qué fija su mirada en mí de esa manera? Porque usted tiene la virtud de hacerme perder la paciencia. No adivinó mis indirectas, no se dio cuenta del sarcasmo, la ironía que tiñe mis palabras de sombrías inquietudes. Usted desespera y quisiera saberlo todo a la vez. Cuando se lo piensa bien sería imposible asimilarlo. Recuerde todas las cosas que ya le conté. Si se lo hubiera dicho de golpe, ¿me hubiera creído? La verdad que no. Y es que solo los hilos que conducen su relato son para mí tan familiares, cosas que yo viví, que me hacen creer en su narración extraordinaria. Entonces, continúe esperando con tranquilidad que yo, de a poco, te iré contando todo. A ver, ¿qué más quieres saber? Tengo miles de preguntas, pero me temo que no será usted, Andrés, quien pueda contestarlas. Solo continúe con su relato. Pues bien, habíamos quedado en el momento en que su fantasma se alejaba, dejándome unas instrucciones escritas que, ya siendo fiel a su esencia, se esfumó de pronto. Y yo, en medio de esto, no me despertaba. Continuaba durmiendo como si nada. Y a medida que la niebla se iba disipando, quedamos solos en ese bosque, el dragón, usted y yo. Me imagino. Yo no esperaba después que se apareciera también otro personaje. El fantasma me tranquilizó. Me di cuenta que estaba fuera de peligro. El dragón parecía bastante manso. Y bueno, nada, decidió tomarse una siestita. Usted estaba dormida y el fantasma se había retirado. Solo quedaba resolver cómo regresar a la realidad. ¿Cuál era el camino para salir de ese bosque? ¿Y usted solo pensaba en escapar? ¿Y me iba a dejar ahí sola? Bueno, ok, debo reconocer que en esos momentos de incertidumbre solo pensaba en mí. Pero eso no quiere decir que no la hubiera llevado conmigo. Me imagino. Me encontré sin saber qué hacer, titubeando, recorriendo con la mirada ese paisaje encantado. La miraba a usted, después al dragón, después el paisaje, y luego... Ya sé, volví a hacer el mismo recorrido. No me decidía por dónde comenzar. Si debía quedarme, si debía correr. Pero de pronto
tomé conciencia del papel. ¿De qué papel? El papel que me dejó su fantasma. Ah. Una carta que no me atreví a leer. ¿No me dijo que a esa altura ya no sentía miedo? Eso fue antes, pero el miedo va, viene. La incertidumbre, el no saber qué hacer, también son causa de miedo. ¿Y qué decía esa carta? ¿Cómo sabe que la abrí y la terminé leyendo? No tenía otra cosa que hacer. ¿Hacia dónde iba a ir? ¿Usted atravesó alguna vez un portal hacia otra dimensión? ¿Qué experiencia tenía? No hubiera llegado demasiado lejos. Tiene razón. Las posibilidades quedaron descartadas. Abrí la carta y la leí. Era tal vez la única salida. ¿Y qué decía esa carta? Que aquel día del malogrado hechizo se produjo un encantamiento. Al desviarse el haz de luz de la varita mágica de la hechicera, se expandió por el estudio, transformándose en una fuerza opuesta, en un haz bienhechor. La magia se puso a su favor, haciendo que usted durmiera indefinidamente hasta que alguien viniera a despertarla. Pero el portal dimensional no se abriría a menos que se tratara de la persona indicada. Todo eso le escribió mi fantasma. Y dígame, ¿por qué no me despertó él? Decía en la carta que él no podía. Había que cumplir ciertos requisitos. Ahí explicaba todo con mucho detalle. En fin, que solo podría despertarse al encontrarse con un nuevo equipo, para continuar haciendo con ellos el programa. Y apareció usted. Acompañado con mi equipo, que en esos momentos esperaban afuera para entrar en el estudio. Pero yo pensé que me había perdido y que ya no podría regresar a la realidad. ¿Y qué hizo entonces? En la carta estaban muy claras las instrucciones. Decía el nombre del programa Viajeros del Tranvía, que trataba sobre los sainetes, el inicio del teatro argentino, en fin, el tema me gustó, yo no puse objeciones. Y decía que para despertarla, le dijera en voz muy baja mi nombre 3 veces, y que además era su nuevo co-conductor. ¿Y yo me desperté? Al principio, no. Yo me preocupé, pensé que la carta se trataba de una broma. Mi fantasma es muy serio. Mi fantasma no bromea. Una broma del destino, empeñado en dejarme ahí para siempre, alejado de todo lo conocido. Pero al rato comencé a observar que el bosque se hacía menos visible y que una mesa aparecía en escena, con varios micrófonos. El dragón comenzó a despertar. Continué leyendo para obtener respuestas. ¿Y esa carta era muy larga? Se ve que el fantasma tuvo bastante tiempo porque estaba todo detallado. Me advertía insistiendo con que no le dijera nada, que la dejara en la ignorancia de todo lo sucedido, porque si usted se asustaba, podía volver a hacer todo como antes. Ay, ¿y entonces qué hizo? Seguir las instrucciones. Era la única oportunidad que tenía para que se abriera la puerta. A cada frase que leía, algo aparecía y otra cosa desaparecía. El estudio se iba transformando, pero no importa lo demás que estaba escrito. Me sorprendió la última frase, porque para asegurarse que yo cumpliera con mi cometido, el dragón se iría conmigo. ¿A su casa? ¡A mi departamento! ¿Se da cuenta? Para vigilarme de cerca y cuidar que yo cumpliera al pie de la letra lo que estaba escrito. ¿Y después qué sucedió? El dragón salió volando. El bosque terminó de esfumarse ante mis ojos. El estudio se fue achicando hasta llegar a su tamaño normal. Yo quedé a solas con usted y cuando despertó, no me vio. Hablaba como si recién hubiera llegado. Llamaba a los Sioux. Yo no entendía nada de lo que decía. En un momento la llamé y me sorprendió que usted recordara mi nombre, dicho entre sueños. Decidí seguir por ese camino. Salí del estudio, busqué a mis compañeros y comenzamos el primer programa juntos. ¿Eso es todo?
¿Le parece que debo agregar algo más? ¿Y no decía en la carta algo para mí, como un saludo? ¿Algo? Decía en el final que hacía tiempo que no se hablaban, que usted se fue con los Sioux y lo dejó olvidado. Ay, sí. Pero que a pesar del alejamiento, siempre le quedó un grato recuerdo y le mandaba saludos. Ajá. ¿Y esa carta la tiene usted? La tenía. Ay, ¿qué pasó? Y solo que al querer leerla otra vez en mi departamento, sin querer, me la quemó el dragón. Oh. Y ahora, bueno, tuvimos 6 meses de normalidad. Las instrucciones de mi fantasma resultaron ser muy efectivas. Y estos 6 meses hay que festejarlos. Ay, sí. ¿Qué le parece si damos inicio a nuestro programa? Porque Viajeros del Tranvía está por comenzar. Comunicate con nosotros a través del Facebook Viajeros del Tranvía. Danos tu opinión y decinos datos que conozcas acerca de todo lo que estamos hablando. También podés a través de nuestro correo electrónico viajerosdeltranvía@gmail.com. Y además te invitamos a conocernos un poco más en nuestro blog www.viajerosdeltranvía.blogspot.com. Hoy vamos a hablar un poco de teatro en general y de algunas actrices y actores que han trabajado en los sainetes, en aquella época tan hermosa que nosotros rememoramos en cada programa, que son los inicios del teatro argentino. Y también vamos a hablar de algunos actores y actrices actuales que están ensayando con nosotros en el sainete. Hoy tenemos en el estudio, aparte de nuestro equipo, de Horacio Gimondo, de Nonel Nog, de Andrés Singer y de Ana María Leza, quien les habla, a una actriz que es... Hola, Natalia Villena es mi nombre, ¿qué tal? Y... Marcelo Lavandeira. Bueno, y nosotros acabamos de grabar Las Adivinas de Alberto Novión, que tantas veces hemos hablado en los programas anteriores. Hemos terminado de ensayar y acabamos de grabar ese sainete. Próximamente lo van a escuchar. Bueno, Horacio tenía algo que contarnos de algunas actrices de aquella época de los sainetes. Sí, bien, vamos a comenzar con una de ellas, poco mencionada últimamente, como Pierina de Alessi, nacida en 1894 en Italia, y siendo niña llegó a Buenos Aires y siendo muy joven se incorpora a los elencos del Teatro Nacional con los empresarios Pascual Carcavalo y los hermanos Podestá, tan mencionados por nosotros. Tiene una formación actoral con Roberto Casó y forma su propia compañía con Carlos Morganti. Inicia su carrera en 1930, su carrera cinematográfica, con un film llamado Adiós Argentina junto a Libertad Lamarque. Continúa su carrera desempeñando personajes cómicos como Fulmine, Mosquita Muerta. También actúa junto a Luis Sandrini, Zuli Moreno, Norma Leandro y otros. También forma un trío muy exitoso con una actriz que tampoco nosotros la recordamos con cariño por las películas, Olinda Bozán. Sí, aparte eran amigas. Sí. Pepita Muñoz. Y se destaca en Las Alegres Comadres de mi barrio. En 1950 integra la primera comisión directiva del Ateneo Cultural, que también integraron algunos artistas reconocidos de ese tiempo. Fue muy gran amiga, íntima amiga de la primera dama de aquella época. Entre sus films también hablamos de Adiós Argentina, y fue trabajando hasta 1978 en su último film, El Fantástico Mundo de María Montiel. ¿Quién recuerda esa película? Un drama realmente muy bien actuado. Para terminar, digamos que una calle del barrio de Puerto Madero, en Buenos Aires, le rinde un homenaje porque lleva su nombre. Sí, fue una gran actriz del teatro argentino, y aparte los que la hemos podido ver en televisión en sus últimos tiempos, realmente era una actriz muy simpática, así realmente, bueno, amiga de Olinda Bozán, pero Olinda también era una actriz cómica, hacían comedia y entre ellas se reían muchísimo, se divertían mucho cuando salían juntas. Sí. De aquel tiempo también, 1874, había nacido la señora Porfilia Rico, que tuvo el mismo nombre artístico. Nació cruzando nuestro charco acá al Río de la Plata, en Montevideo.
era hija de actores y cantantes de zarzuela, o sea que tenía el arte en su casa ya. Cuando tenía 5 años comienza a participar en teatro y tiene un primer papel en la obra del Pañuelo Blanco en el Teatro Civilis de Montevideo. Integra una compañía de aficionados, Sociedad Romana, junto a su madre y su hermana. Recorren el interior del Uruguay y llegan a la Argentina. En el Teatro Español, Orfilia comenzó a interpretar papeles de carácter, que es como se llamaba a veces el papel característico. Yo me acuerdo bien que se hablaba del actor característico, ¿no es cierto? Es decir, una artista dramática, claro, por excelencia. Sí, sí. Jerónimo Podestá la incorpora a su elenco en 1901 y ahí comienza a participar en los estrenos más relevantes de la compañía, que todos ya conocemos. En 1904 estrena, ¿saben qué obra? Jettatore, de la Ferrer. A los 2 años en el Teatro del Nacional hace Locos de Verano y se consagra con interpretación dramática con Las de Barranco, otra gran comedia. No sé si vos has trabajado en esa. Yo la hice. Yo me acuerdo que la hice de Doña María Barranco. ¿Qué no hiciste, Nonel? ¿Qué no hiciste? Y Jettatore también. Sí, por eso me acordaba cuando estaba resumiéndose. Bueno, el éxito fue inmenso, la actuación de ella se destacó soberbiamente y fue una de las actrices más aplaudidas y valoradas, ¿no? O sea, por su expresividad dramática, realmente llegaba al corazón de la gente. Trabajó también con Parravicini, Pablo Podestá, Angelina Pagano, otra gran actriz, y en textos escritos especialmente para su lucimiento. Mirá, hoy se hace eso, un papel especial para un lucimiento de un actor. Sí, que yo sepa no es posible, pero yo me acuerdo que también se escribió el texto de Amorina para la película que dirigió Hugo del Carril, que la protagonista era Tita Merelo, se escribió ese personaje exclusivamente para ella, del mismo modo que se escribían algunos tangos para Tita. Claro, claro. Era una no sé si ahora se da, por lo menos en el caso de las personas más profesionales que uno más conoce. No tengo idea, pero eso era más común en aquella época. Claro, claro, porque calcular con un carácter así tan, de una interpretación tan magnífica que llegaba tan al corazón, entonces cualquier actor o autor podía darle un papel para que se destacara. Dicen que fue una creadora inigualable de la mujer de clase media, cosa que yo lo desconocía. Su figura robusta, su naturalidad y espontaneidad escénica tenía una capacidad de memorización notable, que eso es, en un actor es espectacular, no olvidarse la letra. Y además tenía una gran vitalidad. Orfilia Rico fue una creadora inigualable de la mujer de clase media. Su figura robusta, su naturalidad y espontaneidad escénica, tenía una capacidad de memorización notable. Y además de gran vitalidad, incursionó en cine dentro de 2 películas del cine mudo. ¿Se acuerdan? En 1915, Nobleza Gaucha. Sí. Yo la vi. Y en el 16, Hasta después de muerta. Esa no la vi. Luego hizo teatro con Delirio de grandeza en el 1918, Mamá Clara. Su última actuación ante el público fue en 1922, Aquí mando yo. Y actuando en esta última obra, lamentablemente tuvo que retirarse del escenario por una descompensación y pobre terminó confinado en una silla de ruedas. De todas maneras, es recordada justamente por su gran capacidad de memorización y su carácter, digamos, fuerte para interpretar los pasajes dramáticos. Bueno, es una ventaja que una actriz o un actor tengan gran capacidad de memorización, sí, porque no es solo algo útil para sí mismo, sino también que a veces hay que dictarle letra a los compañeros que se olvidan o se confunden en escena. Tú lo sabes. Ayudar o el pie o el que se olvida. Hace poco un actor conocido me comentó, como Ricardo Darín, que entró y se quedó mudo, decir que los otros 2 compañeros, actores también muy conocidos, alguien metió, ¿viste cómo se llama? El bolsillo. El bolsillo, y lo hizo, sí, está bien, ya te vimos, sentate, le puso. Te cubrió el bache, estuvo espectacular. Les iba a decir respecto de esto de escribir obras, ¿no? Para personajes, para actores o actrices que hoy no se da tanto. Bueno, así comentarles que yo sí escribí una obra que está inspirada en Nonel. Mira. La escribí para ella puntualmente, sí. Contá. Debo decir que no se animaba a pedirme que trabajara. Realmente no se animaba a pedírmelo.
el que participara en la obra. Temía ofenderme. Bueno, escúchame, ¿de qué trataba la obra? ¿Qué personaje le querías dar a mi amiga? ¿Qué tramas creaste? Sí, en realidad es, digamos, es una comedia que escribí para contando con un elenco que yo ya tenía armado, y se me ocurre la idea de hablar de contaminación y poner una sirena como protagonista. Pero claro, la mujer de mi elenco era Nonel, y dije, bueno, ¿qué le pasa a esta sirena, no? Porque va a ser ella. Bueno, la contaminé, o sea, es una sirena contaminada, afectada por la contaminación, pero después no sabía cómo decírselo, o sea... Pero yo lo agarré al vuelo, porque me empezó a contar, mirá, tengo una obra así, que hice, y yo lo miro y me empecé a reír. Digo, ¿qué querés que sea la sirena? La sirena empetrolada. Debo aclarar, porque ustedes escuchan mi voz, pero no ven mi aspecto. Yo peso 100 kilos. Así que... Comiste mucho plancton. ¿Cuál es tu figura? En realidad es para llevar a las escuelas. Está muy buena la obra. Es excelente. ¿Cómo decir que no? Claro. Y bueno, así que vieron, a mí sí me escribió un autor. Bueno, Roberto Cosa contó que cuando escribió La Nona lo pensó para que lo haga Ulises Dumont. Después, claro, bueno, se hizo en Europa también con otros actores, un actor más grandote, y él le parecía raro porque lo tenía pensado para Ulises Dumont, claro, para hacerle el papel de La Nona. Sí. Hizo un gran papel, es Soriano, espectacular. Claro, pero eso lo hizo en cine, Soriano. Sí. Dumont lo hacía en teatro. Sí, pero vos sabés que hace la última puesta de La Nona en teatro, contaba Soriano que le habían ofrecido hace muchos años hacer teatro, y él dijo, ¿qué querés hacer, La Nona? Sí, bueno, la voy a hacer cuando cumpla, creo que había dicho 80 o 85, no sé la edad que tiene ahora, y el director lo esperó cuando él cumplió la edad que le había prometido, lo fue a buscar y le dijo, bueno, ya cumpliste la edad que habías prometido, así que ahora haces La Nona. Claro. Y ahí tuvo que hacer La Nona. Que cumpla la promesa. Sí. Ustedes ascoltan questo programma tutta la domenica, capisci? Están escuchando Viajeros del Tranvía, el programa orillero. Están escuchando Viajeros del Tranvía. Esta poesía es de Evaristo Carriego, un poeta argentino, nacido en Paraná, Entre Ríos, en 1883. De todo te olvidas. Anoche dejaste aquí, sobre el piano que ya jamás tocas, un poco de tu alma de muchacha enferma, un libro vedado de tiernas memorias, íntimas memorias. Yo lo abrí al descuido y supe sonriendo tu pena más honda, el dulce secreto que no diré a nadie interesa saber que me nombras. Ven, llévate el libro, distraída, llena de luz y de ensueño, romántica, loca. Dejar tus amores ahí sobre el piano, de todo te olvidas, cabeza de novia. Esta poesía es de Evaristo Carriego y se llama La costurerita que dio
aquel mal paso. La costurerita que dio aquel mal paso, y lo peor de todo, sin necesidad, con el sinvergüenza que no le hizo caso después, según dicen en la vecindad. Se fue hace 2 días. Ya no era posible fingir por más tiempo. Daba compasión verla aguantar esa maldad insufrible de las compañeras tan sin corazón. Aunque a nada llevan las conversaciones, en el barrio corren 1000 suposiciones y hasta en algo grave se llega a creer. Qué cara tenía la costurerita, qué ojos más extraños, esa tardecita que dejó la casa para no volver. Poema de Evaristo Carriego, La que se quedó para vestir santos. Ya tienes arrugas, qué vergüenza. Bueno, serás abuelita sin ser madrecita. Ayer recordando tu pesar sereno, me dio mucha pena tu cara marchita. Ni siquiera una novela empezada, quizás el idilio que duró un verano, hasta que una noche, por buena y confiada, se cansó la novia de aguardar en vano. ¿Y tú sufrirías o no sufrirías? Nerviosas esperas, y te quedarías como es natural, tan indiferente que al día siguiente ya no habría nada, nada, solamente húmedas las puntas de tu delantal. El silencioso que va a la trastienda. Poesía de Evaristo Carriego. Francamente, es huraña la actitud de este obrero que de la alegre rueda casi siempre apartado, se pasa así las horas muertas con el sombrero sobre la pensativa frente medio inclinado. Sin asegurar nada, dice el almacenero, que por momentos muchas veces le ha preocupado ver con qué aire tan raro se queda el compañero contemplando la copa que apenas ha probado. Como las indirectas se hace el desentendido, el otro día el mozo, que es un entrometido y de lo más cargoso que se pueda pedir, se acercó a preguntarle no sabe qué soncera y le clavó los ojos, pero de una manera que tuvo que alejarse sin volver a insistir. Poema de Evaristo Carriego, La enferma que trajeron anoche. La enferma abrió los ojos cuando la hermana, que aún no ha descansado ni un solo instante, decía sus temores al practicante que pasa la visita de la mañana. Desde que la trajeron, ha rechazado sin contestar palabra todo remedio, y por más que se hizo, no hubo medio de vencer un mutismo tan obstinado. Y ahora, en la pesada semi-inconsciencia del último momento, su indiferencia silenciosa parece ceder por fin, pero en los labios secos y en la mirada solo tiene un reproche de abandonada para las compañeras del cafetín. Continuamos en nuestro viaje en tranvía que ya va para 6 meses de programa. ¿Cómo van las funciones de Bernarda Alba que ya están por terminar? Sí, este domingo es la última función. Estaban pautadas 6 funciones y ahora salimos en gira. Ah, qué bueno. Volveremos. Más adelante ya les voy a comentar en qué teatro.
Realmente estamos trabajando a sala llena, ha gustado mucho la obra, tanto la puesta como el elenco, que es un elenco muy parejo. Nos está dando grandes satisfacciones. Estamos en el Teatro Bululú, los domingos a las 18:15, Rivadavia 1350. Sí, o sea que este domingo es la última función. Es la última oportunidad que tienen de ir a verla. Así que los espero a los que no han ido. A vos ya sé que no te puedo esperar. No seas así. Es un esclavo, domingo, o sea, hoy estamos hablando. Claro, sí, sí. ¿Hoy es tu última función? Sí, hoy es mi última función. Bueno, quién sabe, a lo mejor puedo hacer algún acto mágico. Tanta magia que trae tanta Ana. magia que hay. Claro. Hablamos con mi dragón y por ahí me lleva. Bueno. Sale volando. Invitamos al público a que vaya a ver a Nonel Noj y a todo el elenco de Bernarda Alba en el Bululú. Bueno, y nosotros no escribimos un sainete porque ya estaba escrito, pero hoy estuvimos haciendo la grabación de Las Adivinas. Y en el caso de Natalia hizo de Emilia, la novia, y Marcelo hizo del novio Juan. Abandonado. ¿Qué les pareció el sainete? ¿Qué piensan de estas adivinas de Novión? El sainete es muy en general los sainetes son divertidos, ¿no? Son como una especie de comedia. Vienen un poco también de la zarzuela, tengo entendido. Y es como así, es como pintoresco, divertido. Y hay como mezcla siempre de personas de distintas nacionalidades. Del sainete nace el cocoliche, que es la mezcla del italiano con el lenguaje, español. Claro, el rioplatense, el español de acá. Y es muy divertido, me pareció, ¿no? Sí, incluso la divina es bastante inescrupulosa, ¿eh? Sí. ¿Cómo le gusta la plata, mamita querida? Sí, yo lo que a mí siempre me causó gracia que cuando ensayábamos, cada vez que nos reuníamos a ensayar, había párrafos en los cuales mis compañeros se reían. Sí, yo creo que es muy difícil no poder reírse porque es una muy buena obra, muy bien escrita, bien pensada sobre esto que alguna vez rescató Olmedo con el Mano Santa, ¿no? El chanta que te ayuda o que dice ayudarte en los malos momentos. Y bueno, este es el personaje de esta divina que realmente es imperdible, es muy, muy, muy gracioso. Claro, que vive engañando a los demás porque ella hace como que va a alquilar un departamento, pero en realidad lo ocupa para engañar a ciertas personas y sacarles el dinero y también al encargado, porque después no le va a pagar, o sea, ya el otro día desaparece. Sí, engaña a todos. Claro, engaña a todos, claro. Le gana a todos, a claro. todas las personas. Y hasta la autoridad. Lo termina enredando en una cortina, pobre. Claro. Realmente es buenísima la obra, realmente es llevadera, aparte los personajes también son graciosos, sobre todo don Ignacio, con su acento. Pero ella no se amilana y va adelante y le saca 5 más 10 más 50, como sea, ella quiere recaudar. Ella hizo su negocio, sí. No le importa. Vamos a llevar al Ministerio de Finanzas. Bueno, pero un milagrito se hizo de casualidad, sí. Le salió bien. Preguntale a Juan que quedó dormido ahí. No, realmente un lindo sainete. Bueno, estamos muy contentos porque nosotros hemos hecho también de Alberto Novión los primeros fríos a principio de año. Y bueno, vamos por el segundo sainete. Estamos ensayando otros 2 sainetes. Vamos un poco atrasados, me parece. Con Novión estoy condenada a hacer 2 personajes por... Sí. Tenés que trabajar doble. Claro, porque pero acá vas a pasar por caja. En los primeros fríos hice de provinciana y de italiana. Y acá de italiana y de francesa. Bueno, te divertí bastante, bueno, ¿no? Por eso es un idioma afín. Claro. Sabiendo bien italiano, el francés va, viste, por la escalera. En esa época eran todos, la mayoría, o sea, estaba el criollo, pero había una gran afluencia de inmigrantes. La época de la gran inmigración se llama, porque inmigración hubo desde siempre, pero en ese momento se intensificó. Entonces Buenos Aires
Me imagino que la gente caminaba por las calles y lo que iba escuchando a sus costados eran franceses, españoles, italianos, estaba el turco, el judío, es decir, y hablando en su idioma, porque salvo el italiano, que no hablaba el cocoliche, porque el cocoliche es un dialecto que se inventó para el teatro, según los historiadores, pero yo he escuchado a algunos italianos hablando parecido a un cocoliche. Era una caricatura de algo que sucedía en realidad, que el italiano, al tener un idioma parecido, sumaba a sus palabras en su idioma original algunas argentinas o algunas las mezclaba y también metía algunas palabras del lunfardo porque se quería hacer el porteño. Casualmente fue una época donde con esa gran inmigración y esa cantidad de hablas había una pugna por burlarse, por ser creativo, ¿no es cierto? Cosa que hoy no se da, obviamente, pero calculá en la Argentina, crisol de razas, como se dice, llegar tantos idiomas, estar hacinados en lugares como hemos mencionado, los conventillos, una galería de personajes espectacular. Entonces calcula el porteño ya, que se creyó yo siempre sobrador, el piola del siglo, después el gaucho que lo sobraba al italiano que trabajaba en la tierra, el italiano que se mofaba con el gaucho. Todo eso dio motivo para una idiosincrasia particular que los autores recogieron y transformaron en obras de teatro, sainetes en este caso, el grotesco, todo lo que hemos mencionado y vamos a seguir mencionando con las obras. Pero eso fue una cosa muy particular, que hoy no se repite, obviamente. Y aparte eran en la mayoría los sainetes humorísticos. También hay otra etapa del sainete, o algunos sainetes que dentro de su humor muy particular, un humor parecido al del grotesco, tienen también partes dramáticas, algunos, pero en la mayoría son bastante graciosos, sí, o sea, sí, nos hemos reído con varios sainetes que hemos hecho. Sí. Más adelante vamos a hablar justamente de personajes tomados de la vida real con Catita, con Nini Marshall. Ella justamente fue muy creativa y tomando de la calle, ella seguía a las chicas por la calle, las mucamas, o las que iban atrás de Torri, ¿se acordás de Juan Carlos Torri? Que era su compañero en audición en la radio, y les iban con estolas o ridículas, mal vestidas, le sacaba todo el personaje y la seguía al supermercado, perdón, al mercado, no existían. Sí. Ella tomaba de la vida diaria todo esto, por eso hizo 37 películas y compuso, no sé, como hasta 10, 15 personajes, hizo uno de italiano que el fonoaudiólogo se lo prohibió, porque tenía que hablar con un hombre. Sí. Don Cosme. Sí, yo lo vi una vez en televisión. Bueno, se lo prohibió porque si no se quedaba sin voz. Porque una cosa es, al actuar también, otra de las cosas que hay que recordar, que el actor tiene que tener muy buena fonación, cuidarse las laringes, las cuerdas vocales, porque tiene que emitir sonido. Claro. ¿Y cómo tiene que salir? Bueno, Nini Marshall fue una de las grandes actrices argentinas y humoristas argentinas. Sí. Yo la tomo de referencia como una de las grandes del mundo, como Lucille Ball en Estados Unidos, por ejemplo. Es decir, cuando uno piensa en humor, en general el humor lo han llevado adelante los hombres, como Charles Chaplin, Buster Keaton. Bueno, hay algunos que a uno le gustan más, otros que le gustan menos, pero Laurel y Hardy, San Laurel y Oliver Hardy. Claro, es decir, acá en Argentina, bueno, tuvimos muchos, Parravicini en la época, bueno, después Lisandrini, Olmedo, posteriormente, pero mujeres no hay tantas para el humor. No. Catita para mí, o Nini Marshall, Cándida, la mucama gallega, lo tomó de su mucama de la niñez, sí. Ese personaje. Francisca creo que se llamaba. Francisca sí. La mucama. Y te digo, hay para hablar infinidad, pero es muy largo lo de Nini Marshall, nos lleva una hora fácil. Sí, es muy complejo. O sea, que lo que vamos a conversar va a ser muy acotado, lo principal. Claro, como un homenaje a una gran estrella realmente. Pero para mí es maravilloso lo que he descubierto de esa mujer. Incluso relegada políticamente, tuvo que exiliarse. Claro, tuvo que trabajar en México, en España. Sí. Estuvo en Brasil, estuvo gente con el barrio latino Nueva York, bueno, gente de habla hispana quiero decir, pero llegaba a todo el mundo. Yo me quedé maravillado porque yo conocía a esos personajes nada más así, porque de ver películas o haberla escuchado, y realmente fue única, como Tita Merelo fue en el drama. Sí, aparte que Nini Marshall escribía ella misma sus monólogos. Sí, fue periodista,
Fue guionista porque trabajó en una revista, creo que Sintonía de esa época. Fue productora, fue dueña de programas, fue una empresaria. Fue muy dúctil, muy hábil. Y además yo noté una cosa, que cuando ella hacía sus monólogos con Juan Carlos Torri, también con Cacho Fontana, estuvo en la radio, en la calle no se veía gente. Porque estaban todos escuchando, como cuando juega Boca y River, están todos escuchando el partido, iban a escuchar a Nini Marshall en la radio. Sí, ella capturaba ese programa, ese era increíble, no había otra cosa. Por eso ahora la gente se está, digamos, inclinando a escuchar los programas de Viajeros del Tranvía. Claro. Van a la radio nuevamente. Porque no hay ficción acá, esto es realidad. Los sainetes que hacemos todo el equipo y los diálogos entre Andrés y Ana María, los conductores. Nosotros desparramamos cultura por todo el país. Sí, no, se está desparramando, pero lentamente a veces. Pero hay gente que nos escucha. Han puesto un par de me gustas en el Facebook. Sí, no, si nos siguen, se van a enterar de muchas virtudes de grandes artistas que han pasado, que algunos ya ni recuerdan, ¿no es cierto? Pero han tenido su impronta en el arte argentino. ¿Ustedes han hecho alguna vez, algunos de ustedes dos, nuestros actores invitados, un sainete? No, sainete yo nunca hice. ¿Y vos? No. No, la verdad que no tuve la suerte, digamos, un género prácticamente inexplorado actualmente, que habría que reflotar de alguna manera, porque creo que es importante, ¿no? Rescatar la cultura del país, un poquito la historia, esa parte que se puede rescatar, esa parte divertida de la historia y de la cual somos descendientes, ¿no? Claro, sí. Y aparte, digamos, muy muy buenos textos, bien escritos, lindo. Sí, en aquella época los que escribían las obras eran grandes dramaturgos que no se conocen hoy en día. Y las obras que nosotros estamos haciendo en el programa, o los que puedan ustedes leer en algún momento, si tienen la suerte de transitar por un sainete en teatro, eran obras que habían tenido un gran éxito. Lo que dijo el historiador Carlos Foz cuando estuvo en el programa, en la entrevista, que las obras, si no tenían éxito el primer día, se bajaban de cartel. O sea que todo el ensayo y toda la preparación quedaba en una sola función. Sí, porque en ese tiempo todos vivían del teatro, los que formaban las compañías de actores, de actrices, los directores, los dueños del teatro, porque había una gran afluencia de público. No había televisión, pero además de eso había una gran cultura teatral y literaria. Entonces la gente iba a ver teatro realmente, no solo para divertirse, sino por su cultura que cada uno tenía. Eran gente, aún los más pobres, que leían o les leía otro, que iban a ver obras de teatro, que venían de Europa, donde iban allá también, donde estaba la ópera, el teatro, con una gran tradición. Acá el mismo el criollo también, tenemos nuestra cultura, o sea que iban todos a ver, especialmente estos sainetes que tocaban personajes que eran ellos mismos, los de los conventillos. Y si una obra, por más que se tomara un tiempo para ensayar, llegaba al estreno y el público no le gustaba, quería decir que la siguiente función era el teatro vacío. Entonces no le servía a ninguno de los que participaban y cambiaban de obra. Entonces, las obras que llegaron a nuestros tiempos son las que se inscribieron en la Asociación Argentina de Autores, que hoy es Argentores. O sea que todas las obras que nosotros conocemos son obras que tuvieron éxito en su tiempo. O sea que había muchísimas más. Claro, había muchísimas más. Es una partecita. Y muchas que se van perdiendo y que se han ido perdiendo a través del tiempo. Bueno, espero haber sembrado una semillita para que hagan algún sainete en teatro y también espero que al público le guste las adivinas que hemos grabado hoy, que bueno, dentro de algunos programas, porque hay que editarlo, lo podrán escuchar. ¿Adivina qué? Adivinen qué programa lo van a escuchar. Bueno, saluden entonces al público ustedes. Bueno, quiero saludar a todos y Ana María, muchas gracias por la invitación. La pasamos muy lindo. Gracias. Ensayando. Bueno, esperemos vernos pronto. Bueno.
Bueno, lo mismo, muchísimas gracias por la invitación, contento de estar acá, de haber formado parte de este grupo, de este sainete, y bueno, gracias y agradezco a la gente también que nos escucha. Bueno, y yo les agradezco a ustedes y les agradezco a mi equipo realmente por estar haciendo este esfuerzo tan grande que hacemos con el programa Viajeros del Tranvía para llevar adelante esta gesta cultural y difundir el sainete. Y no se pierdan los próximos personajes que vamos a mencionar, grandes artistas del teatro argentino. Bueno, un saludo entonces a toda la audiencia y hasta la semana que viene. Esperamos que el programa les haya gustado. Y desde ya quedan todos invitados a viajar con nosotros en este tranvía la próxima semana. El próximo domingo a las 16 horas. En un nuevo encuentro con el grupo Infraganti. Hasta la próxima semana. Siga el baile, con ardiente frenesí. La comparsa de los tres. Ay, compadre, tambor. Ven a bailar, te llevaré en la calle.